En el municipio de Ónavas, en la Sierra de Sonora, hay casas de adobe que se venden por menos de lo que cuesta un refrigerador. 349 habitantes tiene ese municipio según el INEGI. 349 personas en más de 500 kilómetros cuadrados. Menos de un habitante por kilómetro cuadrado. Si caminas en cualquier dirección, vas a encontrar el silencio antes que a un vecino. Y Ónavas no es la excepción. Es la regla. Sonora tiene más de 40 municipios con menos de 5.000 habitantes, 11 con menos de 1.000, y un territorio tan grande que si fuera país sería más extenso que Uruguay o Grecia. Y sin embargo, casi nadie quiere vivir ahí. Venga, suscríbete que te lo cuento todito. Para entender por qué Sonora se vació, hay que entender primero lo que Sonora fue. Porque este estado no siempre estuvo así de solo. Hubo un tiempo en que la sierra sonorense estaba llena de gente, llena de vida. Los misioneros jesuitas fundaron decenas de pueblos a lo largo de los ríos Sonora, Yaqui, Mayo, Moctezuma y Bavispe entre los siglos XVII y XVIII. Y esos pueblos de misión funcionaron durante generaciones como el esqueleto demográfico del estado. Aconchi, Banamichi, Huepac, Aribechi, Bacanora, Ures, Cucurpe, Tubutama, Oquitoa. Nombres que suenan a historia vieja, a adobe y a campanas de iglesia, pero que durante siglos fueron comunidades vivas donde la gente nacía, se casaba, criaba ganado, sembraba maíz y moría sin necesidad de irse a ningún lado. La minería trajo oleadas de población en los siglos XVIII y XIX. Álamos fue una de las ciudades más ricas del noroeste de México gracias a la plata. Cananea se llenó de mineros del cobre. Nacosari creció alrededor de su mina hasta que Pilares de Nacosari se convirtió en un municipio propio en 1917, impulsado exclusivamente por la fiebre del mineral. La ganadería extensiva ocupó los valles y las planicies, y los ranchos ganaderos se dispersaron por toda la geografía serrana como puntos de vida en medio del monte. Pero algo pasó en el siglo XX que lo cambió todo, y no fue una sola cosa. Fue una combinación de fuerzas que actuaron juntas como una tenaza que fue apretando hasta dejar sin aire a las comunidades rurales de Sonora. La primera fuerza fue el agua, o más bien la falta de ella. Sonora es el segundo estado más grande de México, con casi 180.000 kilómetros cuadrados, pero la mayor parte de ese territorio es desierto o semidesierto. El Gran Desierto de Altar, que ocupa la esquina noroeste del estado entre los municipios de Puerto Peñasco, Plutarco Elías Calles y San Luis Río Colorado, es literalmente el punto más caliente de la superficie terrestre. En 2023, un satélite de la NASA registró una temperatura superficial de 80.8 grados centígrados en esa zona, superando al Valle de la Muerte en California y al desierto de Lut en Irán. La temperatura máxima del aire registrada a la sombra en el Gran Desierto de Altar es de 56.7 grados centígrados. Para ponerlo en perspectiva, a 45 grados, el cuerpo humano empieza a tener problemas serios de termorregulación. A 50 grados, una persona sin sombra ni agua puede morir en cuestión de horas. Y en el desierto de Sonora, el termómetro pasa de los 50 grados con una regularidad que los locales ya ni comentan porque forma parte de la vida, como el polvo y los alacranes. La segunda fuerza fue la concentración económica. A partir de los años 40 del siglo pasado, las grandes obras hidráulicas del gobierno federal transformaron los valles del Yaqui y del Mayo en potencias agrícolas de exportación. Se construyeron presas enormes como la Álvaro Obregón, conocida como el Oviachic, y la Plutarco Elías Calles, conocida como el Novillo. Esas presas hicieron posible el riego de miles de hectáreas en los valles bajos, y ciudades como Ciudad Obregón, Navojoa y Los Mochis se convirtieron en centros agroindustriales que atraían mano de obra de toda la región. Hermosillo creció como capital administrativa y de servicios. Nogales creció como ciudad fronteriza. Y mientras las ciudades grandes se inflaban, los pueblos de la sierra y del desierto se iban desinflando como globos viejos a los que nadie les pone atención, hasta que un día te das cuenta de que ya no tienen forma. La tercera fuerza fue la frontera. Sonora comparte con Arizona y Nuevo México una de las líneas fronterizas más largas de México. Esa frontera ha funcionado durante más de un siglo como un imán que jala gente hacia el norte. Los jóvenes de los pueblos serranos no necesitaban ir a Hermosillo o a Ciudad Obregón para buscar trabajo. Podían cruzar directamente a Tucson, a Phoenix, a Los Ángeles. Y muchos lo hicieron.
Generaciones enteras de familias sonorenses dejaron sus ranchos en la sierra para establecerse en Arizona, y los pueblos que dejaron atrás se fueron quedando con los viejos, con las mujeres, con los niños que eventualmente también se irían en cuanto tuvieran edad para hacerlo. Las remesas mantuvieron vivos a esos pueblos durante décadas, pero mantener vivo no es lo mismo que hacer crecer, y poco a poco la diferencia se fue notando en las calles vacías, en las escuelas sin alumnos y en las casas con las puertas cerradas con candado. La cuarta fuerza fue la violencia. Entre 2018 y 2022, Sonora vivió una escalada de violencia vinculada al narcotráfico que aceleró la despoblación de municipios que ya venían perdiendo gente. Empalme, por ejemplo, perdió 4.746 personas entre 2015 y 2020, según el INEGI. El municipio pasó de 56.177 habitantes a 51.431 en apenas 5 años. El alcalde de Empalme reconoció públicamente que durante la peor época de violencia, a las 7 de la tarde, ya no se veía un solo vendedor ambulante, ni un taxista, ni a nadie en las calles. Los negocios cerraban, las familias se iban. La noche caía sobre un pueblo que parecía abandonado, no porque le faltara gente, sino porque a la gente que le quedaba, le daba miedo salir de sus casas. Un profesor jubilado con 39 años de servicio en las aulas del municipio lo dijo con la claridad que solo dan las décadas de observación. Los jóvenes estudian una carrera, se reciben y cuando buscan dónde ejercer, descubren que en Empalme no hay espacio para ellos. No hay las empresas, no hay los sueldos, no hay la estructura que necesitan para desarrollarse como profesionistas, y se van a Hermosillo, a Guadalajara, a Monterrey, a donde sea que haya alguien dispuesto a pagarles lo que su título dice que valen. Empalme no es un pueblo de la sierra. Es un municipio de más de 50.000 habitantes en la costa del Mar de Cortés, con maquiladoras, con campos agrícolas, con una historia industrial que incluye haber sido sede de los talleres del Ferrocarril del Pacífico, y sin embargo, perdió casi un 10% de su población en un lustro. Plutarco Elías Calles, Huatabampo, Etchojoa y Yécora completan la lista de los 5 municipios de Sonora que más habitantes pierden. Los pueblos de la sierra, que ya tenían menos gente, sufrieron el mismo fenómeno multiplicado por la falta de todo lo demás. Ahora imagínate lo que pasa cuando combinas las 4 fuerzas. Un pueblo en la sierra sonorense que ya perdió a sus jóvenes por la migración, que no tiene agua suficiente para sostener la agricultura, que está a 4 o 5 horas de la ciudad más cercana por carreteras de terracería, y que encima se encuentra en una zona donde el narcotráfico opera con relativa impunidad. Lo que pasa es que ese pueblo se muere, no de golpe, se muere despacio, como se mueren los ríos en el desierto, como se secan los pozos, como se apagan las luces de una casa cuando el último habitante decide que ya no tiene sentido seguir pagando la electricidad para una casa que no comparte con nadie. Y eso es exactamente lo que ha pasado en enormes regiones de Sonora que la mayoría de los mexicanos ni siquiera saben que existen. La región de la Sierra Alta, que el gobierno estatal define como la zona que abarca los municipios de Mazatán, Matape, San Pedro de la Cueva, Soyopa, Bacanora, Zaguaripa, Aribechi, Yécora, Ónavas, San Javier, Tecoripa, Suaqui Grande y La Colorada, es probablemente la zona más despoblada de todo el noroeste de México. Para llegar a estos pueblos desde Hermosillo, hay que conducir por una de las carreteras más sinuosas y escénicas del estado, que sube y baja entre cuencas y cordilleras, asciende desde los 100 metros sobre el nivel del mar hasta los 1500, y en algunos tramos presenta pendientes que bajan 1000 metros de altura en pocos kilómetros. Es una ruta que obliga a manejar con las 2 manos en el volante y con los ojos bien abiertos, porque el asfalto se acaba sin previo aviso, y la terracería empieza como si fuera lo más normal del mundo. Estos pueblos fueron fundados por los jesuitas como misiones y visitas en el siglo XVII. Bacanora, por ejemplo, fue establecida en 1627 por el misionero Pedro Méndez como pueblo de visita de la misión de San Javier de Aribechi. Su nombre viene de la lengua ópata y significa carrizo en la ladera. Hoy, el municipio de Bacanora tiene 759 habitantes repartidos en más de 1.100 kilómetros cuadrados. Eso es menos de un habitante por kilómetro cuadrado. El pueblo le da nombre a la bebida más emblemática de Sonora, el Bacanora, un destilado de agave que estuvo prohibido durante 77 años porque Plutarco Elías Calles decidió en 1915 que su producción generaba violencia y desempleo.
La prohibición empujó la producción a la clandestinidad y, paradójicamente, privó a los pueblos serranos de una de sus pocas fuentes de ingreso legal. Cuando la prohibición se levantó en 1992, los pueblos ya habían perdido a la mayor parte de su gente. Aribechi, que fue la misión principal de la que Bacanora era visita, tiene hoy poco más de 1.200 habitantes en todo el municipio. Zaguaripa, que es la cabecera de la región y el pueblo más grande de toda la Sierra Alta, tiene alrededor de 5.000. Para un territorio que en conjunto abarca más de 15.000 kilómetros cuadrados, estamos hablando de una densidad de población que es comparable a la de regiones subárticas de Canadá o Siberia, con la diferencia de que aquí no hace frío. Aquí hace un calor que mata. Las casas en estos pueblos cuestan lo que cuesta un teléfono celular de gama media. Una casa de adobe con 2 cuartos, un corral y un terreno grande en Bacanora o en Aribechi se puede comprar por 15.000, 20.000, 25.000 pesos. Hay propiedades que se ofrecen por menos que eso, porque los dueños emigraron hace años y ya no les interesa mantener un inmueble en un lugar al que no piensan volver. El problema no es el precio de la casa. El problema es todo lo que rodea a la casa. No hay trabajo, no hay hospital, no hay universidad, no hay supermercado, no hay gasolinera en muchos casos. No hay señal de teléfono celular en varios tramos de la carretera. No hay transporte público, no hay banco. No hay nada de lo que una persona necesita para vivir una vida moderna, y por eso la gente no compra esas casas ni aunque se las regalen. Soyopa es otro de esos municipios que parecen existir solo en el mapa. Poco más de 1.000 habitantes en un territorio serrano, donde la actividad principal es la ganadería extensiva y la pesca en la presa El Novillo. San Pedro de la Cueva está al borde de esa misma presa y vive de la pesca comercial y deportiva, pero su población no llega a los 2.000 habitantes. San Javier tiene poco más de 500. Tecoripa ronda los 4.000, pero dispersos en una geografía de cañones y cerros, donde las rancherías están conectadas por caminos de tierra que en temporada de lluvias se vuelven intransitables. La ironía de la presa El Novillo es que para construirla en los años 60 se inundaron pueblos enteros. Comunidades que habían existido durante siglos quedaron bajo el agua para almacenar el recurso hídrico que alimentaría la agricultura de los valles bajos. Los habitantes de esos pueblos fueron reubicados, muchos a las ciudades, y nunca regresaron. La presa trajo progreso para las tierras de riego del Valle del Yaqui, pero trajo ruina para las comunidades serranas que perdieron sus tierras, sus casas y su razón de estar donde estaban. Hoy, cuando el nivel del agua baja en temporada de sequía, se pueden ver los restos de las iglesias y las casas que quedaron sumergidas. Son ruinas que asoman como fantasmas de piedra, recordándole a quien las vea que ahí vivió gente, que ahí hubo vida, que ahí hubo un pueblo al que un día le dijeron que el progreso necesitaba su terreno y que se fuera a buscar otro lugar donde existir. Suscríbete para demostrar que estos videos sí ayudan y sí tienen sentido. Si la Sierra Alta es la región más despoblada del interior de Sonora, el Gran Desierto de Altar es la región donde directamente la vida humana permanente es casi imposible. Este desierto ocupa la esquina noroeste del estado y se extiende como un mar de arena, roca volcánica y cráteres que la UNESCO declaró Patrimonio Natural de la Humanidad como parte de la Reserva de la Biosfera El Pinacate. La precipitación promedio anual en esta zona es de menos de 200 milímetros. Para que te hagas una idea, la Ciudad de México recibe alrededor de 800 milímetros al año, y Valencia en España recibe unos 450. El Gran Desierto de Altar recibe menos de 200. En algunas zonas llueve menos de 100 milímetros al año, lo que técnicamente lo convierte en uno de los lugares más secos del continente americano. Los pocos asentamientos humanos que existen en esta zona están en los lechos de los ríos o sobre la costa del Golfo de California. Un gambusino llamado Erasmo Santiago, que vive en el ejido El Bajío en pleno desierto, lo explicó con una claridad que ningún académico podría superar. No hay agua ni para tomar aquí, dijo. Hay que traerla de fuera. Es muy difícil porque aquí hace mucho calor, y aquí solamente el que conoce el tiempo puede vivir. Pero el que no, el tiempo es muy traicionero. Esa frase resume en pocas palabras lo que significan 311.000 kilómetros cuadrados de desierto sonorense. Un lugar donde el que no conoce el tiempo, se muere. Altar, el municipio que le da nombre al desierto, tiene poco menos de 10.000 habitantes concentrados en la cabecera municipal.
Pero el territorio de Altar se extiende por miles de kilómetros cuadrados de arenales donde no vive absolutamente nadie. Pitiquito tiene algo más de 9.000 habitantes. Oquitoa, Atil y Tubutama son municipios tan pequeños que sus cabeceras parecen más rancherías que pueblos. Sarik, en la frontera con Arizona, es otro de esos municipios donde las casas se venden por cantidades que en cualquier ciudad mexicana no alcanzarían ni para dar el enganche de un departamento de interés social. La región del río Sonora, esa cadena de pueblos de misión que conecta la frontera con Hermosillo siguiendo el cauce del río que le da nombre al estado, es quizás la más emblemática del vaciamiento sonorense. Aconchi, Banamichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Babiácora, Opodepe, Rayón, Ures. Pueblos hermosos de arquitectura colonial, con sus plazas, sus iglesias de piedra, sus casonas de adobe con portales y sus huertas de naranjos y granados, alimentadas por las acequias del río. En agosto de 2014, la mina Buenavista del Cobre, operada por Grupo México en Cananea, derramó 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el arroyo Tinajas, que desemboca en el río Bacanuchi y a su vez, en el río Sonora. El derrame contaminó más de 200 kilómetros del cauce y afectó a miles de familias que dependían del agua del río para beber, para regar, para dar de beber al ganado. Fue el peor desastre ambiental minero en la historia de Sonora y uno de los peores de México. Los pueblos del río Sonora, que ya venían perdiendo gente por las razones habituales de falta de empleo y servicios, sufrieron un golpe del que muchos no se han recuperado. El agua, que era lo único que hacía habitables esos valles en medio del desierto, quedó contaminada. Y sin agua limpia, la razón de ser de esos pueblos se evaporó como se evapora todo en Sonora bajo el sol de julio. San Felipe de Jesús tiene 361 habitantes. Es, junto con Ónavas, el municipio menos poblado de todo el estado. Su territorio mide apenas 151 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte también en el municipio más pequeño de Sonora en superficie. Pero ni su tamaño compacto le ha salvado de la despoblación. La gente se fue, las casas quedaron. Y las casas vacías en un pueblo sin gente son como los dientes que le faltan a una sonrisa, señalan lo que alguna vez estuvo ahí y ya no está. Huepac, Banamichi y Aconchi son pueblos que conservan una belleza que les ha valido cierto reconocimiento turístico. Hay quienes bajan desde Hermosillo los fines de semana para comer carne asada a la orilla del río, para nadar en los remansos cuando hay agua, para comprar queso fresco y bacanora artesanal. Pero el turismo de fin de semana no sostiene una economía, no paga maestros, no mantiene clínicas, no genera los empleos permanentes que los jóvenes necesitan para quedarse, y por eso los jóvenes no se quedan. Se van a Hermosillo, a Nogales, a Tucson, y los pueblos del río Sonora van quedándose con una población cada vez más vieja, cada vez más reducida, cada vez más sola. Ures, que fue capital del estado de Sonora durante buena parte del siglo XIX, tiene hoy menos de 9.000 habitantes. La ciudad que gobernó un territorio más grande que muchos países europeos se fue encogiendo hasta convertirse en un pueblo de paso entre Hermosillo y la sierra. Sus casonas coloniales, que alguna vez albergaron a las familias más poderosas del noroeste de México, hoy están muchas de ellas vacías o semiderruidas, con las paredes agrietadas y los techos vencidos por el peso de los años y la ausencia de quien los repare. Se pueden comprar propiedades en Ures por cantidades que en Hermosillo no alcanzan para rentar un departamento durante 2 meses. La región de las Cuatro Sierras, que abarca municipios como Cumpas, Moctezuma, Tepache, Divisaderos, Granados, Guásabas, Baserac, Bavispe y Huachinera, en el noreste del estado, es otra franja de territorio donde la despoblación ha alcanzado niveles críticos. Estos municipios están enclavados en la vertiente occidental de la Sierra Madre Occidental, en una zona de cañones profundos, ríos intermitentes y bosques de encino que en invierno se cubren de escarcha. La comunicación con el resto del estado depende de carreteras de 2 carriles que serpentean entre las montañas y que en temporada de lluvias pueden quedar cortadas durante días. Bavispe y Huachinera son municipios fronterizos con Chihuahua, donde la ganadería extensiva es prácticamente la única actividad económica. La población de Bavispe ronda los 1.200 habitantes. La de Huachinera anda por los 1.000. Baserac tiene poco más de 1.500. Son pueblos donde el internet es un lujo intermitente, donde la señal del celular depende de que estés parado en el cerro correcto,
y donde el hospital más cercano con capacidad real de atención está a 3 o 4 horas de camino por carreteras que en la noche no tienen iluminación ni señalización. Granados, Tepache y Divisaderos son municipios que suman entre los tres menos de 4.000 habitantes. Moctezuma, que es la cabecera de la región y el centro de servicios más importante de la zona, tiene alrededor de 5.500. Para dar servicio a un territorio que en conjunto es más grande que la Comunidad de Madrid, hay un puñado de clínicas rurales, unas cuantas escuelas que funcionan con modalidad multigrado porque no hay suficientes alumnos para abrir un grupo por cada nivel, y una economía que depende casi exclusivamente de lo que dan la tierra y los animales. Las casas en estos municipios se venden por precios que resultan incomprensibles para alguien que vive en Hermosillo o en la Ciudad de México. Una propiedad con terreno en Granados o en Tepache puede costar menos de 30,000 pesos. Hay ranchos con corral, pozo y decenas de hectáreas de agostadero que se ofrecen por cantidades que en cualquier zona urbana del país no alcanzarían para comprar un carro usado. Pero nadie los compra, porque comprar una casa en un pueblo sin servicios, sin empleo, sin futuro visible, es como comprar un boleto para un tren que no va a ningún lado. La frontera norte de Sonora tiene su propia versión del vaciamiento. Municipios como Naco, Santa Cruz, Fronteras y Bacuachi son comunidades pequeñas que viven a la sombra de la línea internacional sin beneficiarse realmente de su cercanía con Estados Unidos. Naco tiene poco más de 5.800 habitantes y está dividido en dos por la frontera: Naco, Sonora, de un lado, y Naco, Arizona, del otro. La versión mexicana depende de la ganadería y de los empleos que genera la aduana, pero no tiene la masa crítica necesaria para atraer inversión ni para retener a sus jóvenes. Santa Cruz tiene menos de 2.000 habitantes y está en una zona ganadera donde los ranchos se van abandonando a medida que los viejos rancheros mueren y sus hijos prefieren vivir en Nogales o en Agua Prieta. Carbó, entre Hermosillo y la frontera, es un municipio de poco más de 5.000 habitantes que sirve como ejemplo perfecto de lo que pasa cuando un pueblo queda atrapado entre dos ciudades más grandes sin tener nada propio que ofrecer. La gente de Carbó puede ir a Hermosillo para trabajar, para estudiar, para recibir atención médica, para comprar lo que necesita. Y eventualmente, muchos deciden que si ya hacen todo en Hermosillo, no tiene sentido seguir viviendo en Carbó. Así que se mudan, y Carbó se va encogiendo. La Colorada, en el centro del estado, es un municipio minero que vivió su época de esplendor cuando las minas de oro y plata estaban en producción. Cuando las minas cerraron, la gente se fue. Es una historia que se repite en todo el noroeste de México, y que en Sonora tiene múltiples versiones. Quiriego, en la sierra sur del estado, tiene menos de 3.000 habitantes dispersos en rancherías que se comunican entre sí por veredas y caminos de herradura que no han cambiado mucho desde el siglo XIX. Rosario, también en el sur, ronda los 4.800 habitantes y es uno de esos municipios donde la actividad económica principal sigue siendo la misma que hace 100 años. Criar vacas, sembrar lo que se pueda con el agua que haya y esperar a que llueva. Nacorichico, en la Sierra Noreste, es un municipio de poco más de 1.500 habitantes donde la producción de bacanora artesanal es una de las pocas actividades que genera algo de dinero, pero no el suficiente para evitar que los jóvenes se vayan en cuanto pueden. Villa Hidalgo, que suena a pueblo grande por el nombre, tiene alrededor de 1.600 habitantes. Villa Pesqueira, lo mismo. San Miguel de Horcasitas, que está relativamente cerca de Hermosillo, no llega a los 7.000 y pierde gente cada censo. Pilares de Nacosari fue un municipio creado en 1917 exclusivamente por el auge minero. Cuando la mina dejó de ser rentable, Pilares fue absorbido de nuevo por Nacosari de García y hoy es una comunidad fantasma donde quedan los esqueletos de los edificios que alguna vez albergaron a miles de trabajadores. Lo que nadie cuenta de Sonora es que este vaciamiento no es un fenómeno del pasado. Está pasando ahora mismo. Cada año hay menos gente en los pueblos de la sierra. Cada año cierran más escuelas rurales porque no hay suficientes niños para justificar el sueldo de un maestro. Cada año se jubila un médico rural y nadie lo reemplaza porque ningún médico joven quiere vivir en un pueblo donde el calor supera los 45 grados en verano y donde la farmacia más cercana está a 2 horas de camino. Los que se quedan son los viejos, los que no pudieron irse, los que decidieron que ese pedazo de tierra seca y caliente era suyo y que ahí iban a estar hasta el final,
aunque el final sea un pueblo de 20 casas, donde solo 5 están habitadas. La crisis hídrica ha empeorado todo. Sonora almacena apenas el 14.3% de la capacidad total de sus 9 embalses principales. Las presas que en los años 40 y 50 se construyeron como la solución definitiva al problema del agua en el noroeste de México, están hoy en niveles que los ingenieros llaman críticos y que la gente de a pie llama desesperantes. El campo necesita agua para producir, el ganado necesita agua para sobrevivir, y la gente necesita agua para no morirse. Cuando el agua se acaba en un lugar donde ya de por sí llovía poco, lo que queda no es un pueblo, es un recuerdo. El precio promedio de una vivienda en el estado de Sonora es de 1.655.970 pesos, según datos de la Sociedad Hipotecaria Federal. Eso convierte a Sonora en el 6º estado con vivienda más barata de todo México. Pero ese promedio incluye las casas de Hermosillo, las residencias de San Carlos en Guaymas, los condominios de Puerto Peñasco y las propiedades de Nogales. Si sacas las ciudades de la ecuación y miras solo los pueblos rurales de la sierra, del desierto y de las cuencas fluviales despobladas, los precios se desploman hasta niveles que desafían cualquier lógica del mercado inmobiliario. Hay municipios enteros donde el valor catastral de todas las propiedades juntas no alcanza lo que cuesta un departamento de 2 recámaras en la Condesa de la Ciudad de México. Y ahí está la gran paradoja de Sonora. Un estado con 180.000 kilómetros cuadrados de territorio, con más espacio del que la mayoría de los países del mundo pueden presumir, con paisajes que van desde dunas de arena, que parecen de otro planeta, hasta cañones boscosos, donde los ríos corren entre paredes de roca de 100 metros de altura, con una historia que se remonta a las misiones jesuitas del siglo XVII y una cultura gastronómica que es patrimonio nacional. Un estado que tiene todo para ofrecer, excepto lo único que la gente necesita para quedarse: la certeza de que mañana va a haber agua, de que mañana va a haber trabajo, de que mañana va a haber un doctor, de que mañana va a haber un futuro. Las casas siguen ahí. En Bacanora, en Aribechi, en Ónavas, en San Felipe de Jesús, en Granados, en Tepache, en Divisaderos, en Soyopa, en Ures, en Banamichi, casas de adobe y piedra construidas por las manos de los abuelos de la gente que ya no vive ahí. Casas con patios donde alguna vez hubo gallinas, perros, niños corriendo. Casas con puertas que ya nadie abre y ventanas que ya nadie cierra. Se venden por 25,000 pesos, por 20,000, por 15,000, por lo que quieras dar. Y nadie las quiere. Nadie las quiere porque una casa sin agua no es una casa, es una tumba con patio. Nadie las quiere porque una casa a 5 horas de un hospital no es una casa, es una apuesta contra la suerte. Nadie las quiere porque una casa donde el termómetro marca 50 grados en julio y donde la señal del celular es un privilegio intermitente no es una casa, es un castigo. Y nadie las quiere porque una casa en un pueblo donde solo quedan viejos no es una casa, es una despedida. La pregunta que queda flotando en el aire caliente de Sonora es si este proceso tiene reversa, si hay algo que pueda salvar a estos pueblos de la extinción demográfica. Y la respuesta honesta es que no lo sé. Los optimistas dicen que el teletrabajo podría cambiar las cosas, que la gente que puede trabajar desde una computadora portátil podría decidir vivir en un pueblo bonito de la Sierra Sonorense, donde las casas cuestan lo que un teléfono y donde el cielo nocturno está tan limpio que se ven las estrellas como ya no se ven en ninguna ciudad del mundo. Pero para teletrabajar necesitas internet, y en estos pueblos el internet es una promesa que nadie ha cumplido. Los optimistas dicen que el turismo rural podría generar una economía nueva, que los visitantes podrían venir a recorrer la ruta del Bacanora, a nadar en los ríos de la sierra, a comer machaca y tortillas de harina y carne asada como la que se hace en Sonora y en ningún otro lugar del planeta. Pero el turismo necesita infraestructura, y la infraestructura necesita inversión, y la inversión no va a donde no hay gente porque donde no hay gente no hay mercado. Los realistas dicen que estos pueblos van a seguir vaciándose hasta que queden como pilares de Nacosari, esqueletos de piedra en medio de la sierra donde solo van los curiosos y los que buscan fantasmas. Dicen que la concentración urbana es un proceso irreversible en todo el mundo, y que Sonora no es una excepción, sino una confirmación de una tendencia global. Dicen que en 50 años, muchos de estos municipios van a existir solo en los papeles del INEGI como unidades administrativas sin población real, como nombres en un mapa que ya nadie lee.
Y los pesimistas, que en Sonora son los que mejor leen la realidad, dicen que ni siquiera va a tomar 50 años. Dicen que con la crisis del agua, con el calentamiento global que está haciendo que el desierto avance hacia zonas que antes eran semiáridas pero habitables, con la falta de inversión pública en infraestructura rural, con la violencia que sigue ahuyentando gente, y con una economía estatal que se concentra cada vez más en Hermosillo, en Cajeme y en la frontera, los pueblos de la sierra y del desierto van a quedar vacíos en una generación. Una generación. Eso es lo que les queda. Mientras tanto, las casas siguen a la venta. 25,000 pesos por una casa en un pueblo fundado hace 400 años por un misionero jesuita que creyó que ese lugar merecía tener gente para siempre. 25,000 pesos por una casa con paredes que han resistido terremotos, sequías, revoluciones y el paso de 4 siglos de historia. 25,000 pesos por una casa que podría durar otros 400 años si alguien la cuidara. Pero nadie la va a cuidar. Porque nadie la quiere. Porque Sonora se vacía. Y cuando un lugar se vacía, lo primero que se pierde no son las personas. Lo primero que se pierde es la esperanza de que las personas vuelvan. Yo soy un viejo. Y los viejos nos preocupamos. Cuídate.